Bienvenidos al módulo 2 de las cápsulas de aprendizaje sobre inclusión laboral. En esta cápsula en particular revisaremos la Ley 20.422 que establece la igualdad de oportunidades e inclusión social para las personas con discapacidad. Es importante el título porque habla sobre la inclusión social en general, no solo laboral. Es un punto a tener en cuenta. Esta ley fue publicada el 10 de febrero del año 2010. Haciendo un paréntesis breve, es importante tener en cuenta la fecha de publicación de las normas, de todas las normas en general, porque a partir de su publicación en el diario oficial es cuando empieza a regir para todas las personas y a ser aplicable la norma como tal. ¿Ya? Yéndonos de lleno con el contenido de la norma, en su artículo 1, que es el que está en la presentación, encontramos el objeto, o sea, el objetivo de la ley, la finalidad o el fin, como lo dice, y cómo, o una idea de cómo lograr esto. ¿Ya? El objetivo de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. La finalidad es obtener la plena inclusión social. ¿Y cómo? Eliminando cualquier forma de discriminación que sea fundada en la discapacidad. Lo que yo considero, a mi parecer, es lo más relevante es la finalidad, que es la plena inclusión social. Cuando hablamos de inclusión social, hablamos de romper la brecha que existe entre la sociedad y las personas con discapacidad, que es una brecha existente que nosotros nos damos cuenta y ellos también perciben. Por esto la ley lo que busca es perseguir la discriminación hacia las personas fundada en la discapacidad, lo que nosotros conocemos como discriminación arbitraria, que va más allá de la capacidad de la persona y de las facultades que tiene, sino que los discriminamos o se discrimina a la persona solo por el hecho de una condición que ellos traen arraigada, que no es algo que ellos puedan cambiar, como el color de piel, como la discapacidad en este caso. Eso es una discriminación arbitraria y el legislador la prohíbe rotundamente y quiere eliminar. Y remarca en todos sus textos legales, por ejemplo, en la Constitución, que es nuestra Carta Magna, nuestra Carta Fundamental, como le decimos nosotros, en su artículo 19 de los derechos fundamentales de las personas, en el numeral 16, referente a lo laboral, dice que se prohíbe toda forma de discriminación que no sea fundada en la idoneidad de la persona, es decir, su capacidad para ejercer dicha acción. Entonces, teniendo en cuenta esto, que nuestra misma Constitución defiende a las personas en general en cuanto a su capacidad y no a sus condiciones, es que nosotros tenemos que eliminar esa brecha y como busca esta ley, y vamos a ver más adelante, entregarle las herramientas necesarias para poder ir incorporándose de manera adecuada en nuestra sociedad. Ya. De la mano con lo que acabo de mencionar están los principios. Si bien la parte fundamental es el objetivo y la finalidad, los principios son en lo que se sustenta la base. Estamos hablando como del motor y en lo que se va a fundamentar el resto de toda la ley, y la forma en la que se va a llegar a eso es teniendo en cuenta siempre estos principios en todo momento. Estos principios están en el artículo 3, enumerados. Son 5 en total, que son la vida independiente, la accesibilidad universal, el diseño universal, la interseccionalidad y la inclusión y diálogo. Dentro de estos, viéndolos de manera somera, podemos darnos cuenta que el nombre dice mucho de lo que corresponde. Por ejemplo, la vida independiente no es nada más que la capacidad que le entrega el Estado a la persona para poder desarrollarse de manera autónoma, tomando sus propias decisiones, de un ritmo que a ellos les parezca conveniente, participando activamente en todos los procesos, que va de la mano con el diálogo, que es lo que vamos a ver más adelante, para que ellos puedan ir desarrollándose cómodamente y de manera autónoma, que es la palabra clave de la vida independiente de las personas con discapacidad, la autonomía que se les entrega por parte del Estado. Después tenemos la accesibilidad universal y el diseño universal, que yo considero son una relación género-especie. Cuando me refiero a la consideración género-especie, es que el género es la accesibilidad universal porque abarca todo, o sea, no solamente el diseño universal de las cosas, sino que sea comprensible, que se pueda utilizar, que se pueda su disfrute, su uso, el goce, todas las cosas abarcan la accesibilidad universal. Y dentro del género está la especie, que vendría a ser el diseño. La accesibilidad dice lo que yo acabo de mencionar. No es nada más que el poder comprender las cosas, no solo utilizarlas, sino saber cómo se utilizan. El diseño universal tiene que ver más con nada que llevarlo a la actividad, a la práctica, el poder usar las cosas. De hecho, ahí lo menciona. De forma que puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. Después tenemos la intersectorialidad,
Que bueno, estos dos que se ven en la presentación yo considero que son los más importantes y los más lógicos también, como la participación y el diálogo. Pero yéndonos con la intersectorialidad, es el principio que dice relación con que tienen que confluir las necesidades de todos los sectores, en este caso de las personas con discapacidad, de esa población dentro de la sociedad, tienen que tomarse en cuenta su opinión, tienen que tomarse en cuenta las necesidades de ellos y que coincidan con las de todas las personas al momento de crear prácticas y políticas públicas. Eh, Dentro de la etimología de la palabra intersectorialidad está donde confluyen las ideas o donde confluyen los lugares y diferentes términos que hacen referencia a lo mismo, a que todas las cosas tienen que llegar a un mismo punto para que sea utilizable por todos y tenga la utilidad que necesita y el fin que necesita para todas las personas. Después está la participación y el diálogo. Como yo dije, lo más lógico es que las personas con discapacidad sean las que puedan opinar respecto de sus políticas públicas, las que puedan opinar respecto de las cosas que a ellos les competen. De hecho, ahí lo menciona, es un proceso en virtud del cual las personas con discapacidad, las organizaciones que los representan, los agrupan, sus familiares, porque ellos también tienen mucho que ver y también viven su realidad día a día, ejercen un rol activo en la elaboración, ejecución, seguimiento de políticas públicas, entre otras cosas. ¿A quién se considera persona con discapacidad? Bueno, tenemos que tener una idea general de lo que es persona. En el artículo 55 del Código Civil entendemos que persona es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, estirpe o condición. La definición que está ahí es una definición bastante extensa, es la misma que está en el artículo 5 de la ley que estamos hablando, la ley 20.422. Yo no soy partícipe de las definiciones tan grandes, tan complejas. Yo la desgloso por conceptos que son los más relevantes. En este caso encontramos que es una persona que con una deficiencia que puede ser física, mental o de cualquier tipo y causado por cualquier motivo, ya sea una deficiencia permanente o simplemente temporal, se ve impedida o restringida para realizar ciertas actividades al mismo nivel o en igualdad de condiciones que las demás personas. De hecho, es lo mismo que dice aquí, que persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causas psíquicas o intelectual o sensoriales de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, se ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Es lo mismo que les acabo de mencionar, pero con conceptos más comunes a todas las personas y que hacen más fácil entender, porque aprenderse eso es mucho más complejo que recordar conceptos pequeños que son comunes a todas las personas. Después tenemos conceptos que son relevantes para la cátedra, que también entendemos como en cotidiano, como entorno, y los ajustes necesarios. Entorno no es nada más que el medio ambiente en el que nosotros nos desarrollamos como personas. Nos desarrollamos de manera cultural, social, física. Y lo importante aquí es que el medio ambiente puede ser social, cultural o artificial, pero no es nada más que el entorno donde a lo largo de nuestra vida nosotros nos podemos desarrollar de la mejor manera posible. En el texto que está de color verde, no dice mucho más que el Estado es el que tiene que establecer medidas para eliminar la discriminación y buscar que se logren estas cosas a través de qué, de los ajustes necesarios, que es la otra definición extensa que está abajo, que los ajustes necesarios van muy de la mano con lo que mencionamos de los principios. Esta presentación puede ser un poco redundante porque al final vamos a hablar siempre de lo mismo. Los principios mencionados antes son los que están a lo largo de toda la ley, tal como se ven los ajustes necesarios. Aquí dice que son las medidas de adecuación del ambiente físico para facilitar a la persona la accesibilidad en la participación de su vida diaria. No es nada más que eso, son los arreglos que hay que realizar para poder entregarle a ellos las herramientas necesarias para cortar, como dije al principio de la presentación, la brecha que existe entre la sociedad y las personas con discapacidad. Poder entregarles herramientas para que ellos se puedan sentir más autónomos, más suficientes y más capaces de realizar las cosas que por derecho tienen a realizar. Sobre el Registro Nacional de Discapacidad. Lo que vemos en pantalla es el proceso que la persona debe seguir para estar inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto y por qué es importante este registro? Porque las personas con discapacidad, para poder acceder a diferentes tipos de beneficios o programas que el gobierno plantea, tienen que estar inscritos aquí, por una suerte de orden también y siempre en beneficio de ellos.
También existe más adelante un tema minucioso respecto de las personas que están trabajando en empresas y tienen que estar inscritas en este registro para efectos del empleador al momento de contar con el número de trabajadores necesarios. Pero aquí lo que vemos es el proceso a seguir, bien detallado, que son calificar la discapacidad, certificar la discapacidad, el plazo y el Registro Nacional de Discapacidad. Bueno, calificar la discapacidad corresponderá a las comisiones de medicina preventiva de invalidez, el COMPIN, dependiente del Ministerio de Salud, que puede ser del sector público, privado, etcétera, calificar la discapacidad. ¿Cómo lo hacen ellos? A través de profesionales. Profesionales que siempre a lo largo de todo el proceso tienen que estar, en caso de cualquier cosa, ellos tienen que estar presentes tanto las instituciones como los profesionales individualizados. ¿Ya? Ellos pueden ser fonoaudiólogos, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, entre otros. Después de que se califica la discapacidad, pasamos a certificar la discapacidad. ¿Ya? Esto tiene que hacerse por la Comisión de Medicina Preventiva de la Salud. Este proceso no es extenso, de hecho puede ser un poco tedioso, pero se les entrega todas las facilidades a las personas con discapacidad para poder lograr y llevarlo a cabo. Después el plazo de respuesta, que va de la mano con que no es un plazo extenso, es de máximo 20 días desde que se inició la solicitud del trámite, lo cual les favorece mucho el no tener que esperar a que se lleve a cabo la inscripción. Una vez aceptada la calificación y certificada, se le entrega el plazo después de cumplido el plazo de 20 días, pasa al Registro Nacional de Discapacidad. La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que es la que está a cargo de certificar, es la que envía al Registro Civil los datos para que el Registro Civil de Identificación inscriba a la persona en su calidad de tal. Y no solo a la persona, también inscribe a la persona que está a cargo, puede ser a su representante o puede ser a su cuidador. De hecho, aquí lo menciona el artículo 55 del Registro Nacional de Discapacidad. Dice, el Registro Nacional de la Discapacidad, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, tiene por objeto reunir y mantener antecedentes de las personas con discapacidad y de los organismos que se señalan en el artículo siguiente, en la forma que establece el reglamento. Es lo que menciona adelante, tiene que haber un orden para efectos legales, como lo es lo laboral, los beneficios, los programas, entre otras cosas. Ya. Ahora nos saltamos de lleno con lo que es la materia laboral, en el párrafo 3, de la inclusión laboral y de la capacitación. Bueno, artículo 43. Con esto parte el párrafo 3 y dice relación con una obligación, o más que obligación, una facultad del Estado para poder nombrar o pedir a organismos con competencia. Cuando hablo de competencia me refiero a que esos organismos están facultados para entrometerse dentro de los asuntos referentes a la inclusión laboral. La competencia es como el ámbito de alcance que tienen estos organismos para inmiscuirse en asuntos referentes a materia laboral. Como dice aquí, el Estado a través de organismos competentes, lo que acabo de mencionar, promoverá la aplicación de políticas públicas, de programas para fomentar la inclusión y no discriminación en materia laboral para las personas con discapacidad. Este mismo artículo nos entrega una lista que es de 4 puntos que son importantes, que sientan un precedente o una base en materia laboral de personas con discapacidad, de ideas, porque esto es lo que tenemos que considerar que son ideas para el mejor desarrollo de su programa laboral, porque tenemos que entender que esto es un programa laboral para ellos, para que sea fácil o se les facilite el ingreso al mundo laboral y sea cómodo para ellos y ellos elijan por su propia autonomía participar de esto. Nosotros solo tenemos que entregar las herramientas y buscar que se sientan cómodos en un entorno que les pertenece a ellos porque también son parte de la sociedad. Dentro de ellos están como los principales, que no son taxativos porque en base a estos mismos pueden surgir más, el fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y no discriminación, como esto, que es hablar de lo que son ellos para nosotros, para la sociedad, de lo que significan ellos como personas y de facilitarles la vida en general, de entregarles las herramientas que necesitan. Como dije al principio, puede ser un poco redundante, pero todo va de la mano. De hecho aquí el número 2, que es la letra B del artículo 43, dice promover la creación y diseño de procedimientos tecnológicos, productos y servicios, entre otras cosas. ¿De qué va de la mano esto? De lo que vimos al inicio de la presentación, de los principios que rigen esta norma, la accesibilidad universal y el diseño universal.
Va todo conectado de la mano, con lo mismo que dice la Constitución, de entregarle libertad de trabajo y protección laboral a las personas, sin hacer una discriminación que tenga que ser arbitraria. Después, crear y ejecutar programas de acceso al empleo para personas con discapacidad. Es lo que estamos hablando. El Estado es el que está a cargo de darle la competencia a ciertos órganos que tienen que hacerse cargo de esto. Es importante saber quién está a cargo de estas cosas, porque así nosotros, en caso de que se vea vulnerado un derecho o pase alguna situación en particular con las personas con discapacidad, sabemos que es el Estado el que tiene que hacerse responsable, que alguien se va a hacer responsable si se genera un daño a alguna persona. Difundir los instrumentos jurídicos y recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad. No sé si saben que es para el legislador que esto es una falacia legal o una mentira de derecho como conocemos. Se supone que todas las personas conocen todas las leyes. En el Código Civil dice que la persona tiene un conocimiento de la ley, no puede alegar el desconocimiento del derecho. Para eso se generan estas instancias de difundir los instrumentos jurídicos. Si bien nadie va a poder saber nunca todas las leyes, para eso están los abogados y los jueces que ni ellos son capaces, nosotros no somos capaces de aprender todo. Para eso están estas instancias de difundir. Es parte obligatoria de las empresas de capacitación, de las empresas como tal laborales, el informarle a sus trabajadores. Y en base a eso se va creando un ambiente más cómodo para que las personas sepan cómo es la vida de las personas con discapacidad, poder entenderlos y poder aportar. Como dije, y voy a decir a lo largo de toda la presentación, acortar esa brecha que tiene que dejar de existir para que podamos trabajar en armonía en todo momento. Ya. De la mano con lo mencionado anteriormente, el artículo 44 dice, el Estado creará condiciones y velará por la inserción laboral. Ahí dice que creará condiciones y velará por la inserción laboral de modo que cree proyectos, que cree programas, incentivos, instrumentos y todo esto en base a qué? A órganos con competencia, tales como el Ministerio del Trabajo, la Comisión del Trabajo y Seguridad Social y todos los que están mencionados aquí. El Senado, la Cámara de Diputados, todos tienen órganos específicos que tienen que ver con materia laboral a los cuales se les va a rendir cuenta. Se les rinde una cuenta semestral. Y eso es importante porque esa cuenta semestral después se publica para que esté al alcance de todas las personas. Y no solo se publica en el sitio oficial, sino que también se publica en el Servicio Nacional de Discapacidad. Así todas las personas pueden tener la información al día de cómo van avanzando los proyectos, porque eso es lo que tiene que publicarse, el avance y la creación de nuevos proyectos. Ya. Como dijimos, ya estamos dentro de la materia laboral como tal. Y aquí estamos viendo la selección de personal. El artículo 45 menciona algo que es súper importante y ya vimos a lo largo de lo que hemos avanzado en las diapositivas. A las personas con discapacidad serán consideradas con igualdad de condiciones de mérito. Cuando hablamos de mérito, ahora sí tiene que ver con la capacidad y la facultad e idoneidad que ellos tienen al momento de realizar una actividad, al realizar alguna acción, desempeñarse en un cargo público, desempeñarse en un cargo privado, de la manera que sea. No estamos hablando de una discriminación fundada en su condición, en su capacidad, no es una discriminación arbitraria, estamos hablando de condiciones de mérito, que es lo que buscamos siempre, igualar la cancha para las personas con discapacidad en cuanto a su mérito y no a su condición. Bueno, al momento de seleccionar es importante tener en cuenta que para las empresas de más de 100 personas, el 1% de la dotación anual tienen que ser empleados con discapacidad o con alguna asignación de prevención de invalidez. Puede ser de cualquier régimen previsional. Y para las Fuerzas Armadas, que igual es una institución muy recurrente, se aplica la misma normativa, pero en cuanto a su personal civil. No de campo y ese sentido, sino el personal civil en cuanto a administración, en cuanto a esos temas que son referentes a oficina o ese tipo de cosas. Aquí tenemos un tema importante que es sobre el incumplimiento al 1%. Cuando hablamos de incumplimiento es cuando total o parcialmente no se cumplió con la cuota o quórum de trabajadores necesarios con discapacidad dentro de la empresa. Cuando esto sucede, el jefe superior o jefatura máxima o el que esté a cargo de la institución, no solo el jefe directo de la persona, sino el jefe superior de la institución en general, tiene que hacerse responsable de esto. ¿Y cómo lo hace? Manda una carta a la Dirección Nacional de Servicio Civil y a la Dirección Nacional de Discapacidad explicando las razones fundadas. ¿Fundadas en qué?
en la naturaleza del cargo, ¿ya? No puede ser fundada en la discapacidad de la persona. Aquí lo dice, solo se consideran razones fundadas aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o institución. No contar con cupos disponibles en la dotación de personal y la falta de postulantes que cumplen con los requisitos respectivos. Entonces, no es nada más que una carta que se debe enviar fundada, bien fundamentada y que se base en la naturaleza del cargo y no en la condición de la persona. El artículo 46, referente a las capacitaciones que deben hacerse esas personas, que viene de la mano con el artículo siguiente, dice que la formación tiene que ser atendiendo a su capacidad, tiene que tenerse en cuenta siempre la capacidad de la persona, la capacidad real, por eso tiene que estar inscrita, porque todos estos antecedentes se entregan al momento de ejercer laboralmente, y en base a eso y a su capacidad es que se realiza la capacitación. Ahí lo dice, teniéndose en cuenta la evaluación de las capacidades reales de la persona, la educación efectivamente recibida y sus intereses. O sea, estamos hablando de una evaluación previa que se entrega al momento para poder considerar la capacidad de la persona al momento de ejecutar un cargo. En el artículo 47 encontramos que las personas con discapacidad podrán celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código de Trabajo hasta los 26 años de edad. ¿Cuál es la distinción entre las personas en general, por decirlo de alguna manera, y las personas con discapacidad? Es que se les amplía el rango etario para poder ser parte de este contrato. Y la importancia de este contrato es que se pueden subsidiar las horas formativas a través de la franquicia Sense. Título 5, referente al Registro Nacional de Discapacidad, que es un poco lo que veníamos conversando a lo largo de la presentación de la importancia de estar inscritos. De hecho, repetimos el artículo 55 en cuanto a el Registro Nacional de Discapacidad, cómo es la entidad y su obligación. Y lo podemos volver a leer, que es el Registro Nacional de Discapacidad a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Tiene por objetivo o objeto reunir y mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de los organismos que se señalan en el artículo siguiente en la forma que establece el reglamento. Si nos vamos al artículo siguiente, encontramos tres inscripciones diferentes, que son las que están en el artículo A, B y C, en cuanto a la persona con discapacidad como tal, a las personas naturales que le prestan servicio, y en el artículo C, las personas jurídicas que pueden estar sujetos a las personas con discapacidad, ¿ya? Dentro de los deberes está, como les dije, les mencioné tres, los desarrollamos un poquito, que son inscribir a personas cuya discapacidad sea certificada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez, por el COMPIN. Ya hablamos de cómo se tenía que certificar, entonces es una facultad y deber del registro inscribirlas. ¿Para qué? Para que después sean partícipes de todas las cosas que traiga el legislador en favor y en pro de ellos. Después está inscribir a las personas naturales que prestan servicios de apoyo o asistencia a personas con discapacidad. Es importante porque hay veces que las personas con discapacidad no pueden tomar sus decisiones propias y tienen que estar estipulado y especificado claramente quién es la persona que está a cargo de ellos y quién es la persona que puede estar facultada para hablar en su nombre. Después tenemos la inscripción de las personas jurídicas que, en conformidad con sus objetivos, actúan en el ámbito de la discapacidad. Estas personas deberán acreditar su existencia legal en conformidad a lo que establezca el reglamento. Las personas jurídicas son las entidades jurídicas que están a nombre de las personas o en pro de las personas con discapacidad, que también tienen que cumplir con con la acreditación de su existencia legal y cumplir con ciertos requisitos que están estipulados en su propio reglamento. Después tenemos en la letra D el otorgar las credenciales de inscripción. Esto más que nada es el documento, más que nada es el documento que le acredita a la persona su calidez de discapacitado. Es importante para realizar ciertos trámites, ciertos actos judiciales, que es los que se necesitan estas credenciales, se necesita que esté certificado, y este es un deber que está a cargo del registro civil como institución en general. Y los demás certificados que se determinen, que sirven para los mismos trámites legales y las mismas acciones que la acreditación de la inscripción. Y también, por lógica, si es la institución que puede inscribir, es la misma institución la que puede cancelar la inscripción de las personas que están señaladas en la letra A, B y C, que son las personas naturales, las personas que están a su cargo y las personas que son jurídicas.
Muchas gracias por acompañarme en este módulo, nos vemos en el siguiente. Antes de irnos, ¿sabías que la regla general a la que apunta esta ley es que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones de manera autónoma y la excepción son las personas que pasaron por un proceso de interdicción en el que el tribunal decretó que no están facultados para tomar las decisiones por sí mismos, sino que una persona tiene que hacerlo en nombre de ellas? Hasta pronto.